¿Te has dado cuenta de lo tardado que son los desarrollos de videojuegos indie? Si has seguido a un creador de contenido relacionado al desarrollo de videojuegos indie, te habrás dado cuenta de lo particularmente difícil que es. Muchos mencionan que lo más difícil de todo es mantener el foco en el proyecto que tú estás llevando a cabo. Ahora, aceptémoslo, ni tú ni yo somos grandes desarrolladores de videojuegos con cientos de seguidores. Y esto puede ser la diferencia entre salir del anonimato con un juego exitoso o sufrir en la miseria de haber invertido mucho tiempo en un producto que no gusta lo suficiente o que ni siquiera pudiste terminar. Me he paseado por muchas empresas de desarrollo y tengo la clave definitiva para ahorrar tiempo que puede que te salve y te dé la impresión de un mayor avance, motivándote así a poder continuar tu proyecto. Pero he de aclararte, todo lo que voy a exponer en este video es sumamente útil. He sacado todo el relleno, así que no te saltes nada porque puede que te pierdas algo importante. Además, te recomiendo tomar notas, porque te daré información que no encuentras en canales indie dev de habla hispana. No olvides que te estaré dejando una plantilla completa para que puedas hacer tu propio GDD y así puedas definir tus propios pasos a seguir para que luego puedas volver a este video y agradecérmelo. Sin más que decir, empecemos. Llevo aproximadamente 6 años de experiencia en el mercado de desarrollo de software, y cuando a menudo preguntaba dónde estaba el trabajo del analista de sistemas, muchos de mis jefes no tuvieron ni idea de qué diablos hacía ese cargo o para qué servía. Y a menudo, quienes no tenían ese cargo cubierto en su empresa, se veían envueltos en proyectos eternos que no veían la luz o salían meses desfasados con relación a cuándo deberían. Y un analista de sistemas es un cargo bastante importante. Permite poder definir el por qué y cómo se realizará un proyecto. Muchos se demoran 1 o 2 días para hacer su GDD, para determinar todo lo que van a tener que hacer quizás durante años. Pero lo que terminan haciendo no es un GDD correctamente, sino una visión de lo que a ellos les gustaría que fuera su proyecto. Es un poco arriesgado si lo piensas, definir absolutamente todo en algo tan compacto. La cara opuesta son los que no definen absolutamente nada. Normal que no te sientas motivado a terminar un proyecto si solamente tienes incertidumbres. Así que veamos cómo hacer correctamente un GDD para que esto no te pase. Comenzando con la teoría, en el desarrollo de software tradicional existen 5 fases críticas que determinan el éxito o el fracaso de un proyecto. La primera de ellas, la comunicación. Entender qué se va a hacer, comunicarse, es de vital importancia para que las partes puedan comprender cuál es el alcance del proyecto, cómo va a estructurarse y todos los pormenores asociados. Y dirás, quizás estás tú solo. Bueno, pues esta fase quiere decir de poder transmitir ciertas ideas y hacer un brainstorming. Así que si quieres abordar esta fase, sería contigo mismo, con tu yo del futuro dentro de 3 meses, que no va a recordar por qué tomaste ciertas decisiones. Aquí podrías aprovechar para hacer una explicación breve. Muchas personas hacen su GDD y este es su GDD, la fase de comunicación. Otra cosa que tú puedes hacer estando solo en esta fase es definir cuáles van a ser los pilares fundamentales para tu juego. Por ejemplo, ¿las decisiones que vas a realizar en el juego tendrán consecuencias permanentes? ¿Los sistemas, cómo van a funcionar? ¿Qué tipo de rejugabilidad ofrecerás? Cuando definas esas preguntas seguramente no vas a querer negociarlas porque son parte de la identidad de tu videojuego. Adicionalmente, si estás solo o si estás en un equipo, te convendría preguntarte ¿quién va a jugar esto? Porque es muy importante definir bien quién va a ser tu público. También podrías preguntarte ¿a qué juegos se parece tu juego? ¿Qué tomarás de ellos y qué no? Muy bien, ya podemos pasar a la planificación. La planificación es una fase en la que te preocupas en poder proyectar tu proyecto a futuro. Y es un poco compleja, porque hay que tener en cuenta que no podemos medir lo que no conocemos. Y la planificación asume que ya tenemos medido absolutamente todo. Para poder hacer estimaciones necesitaremos sacar algunas métricas de forma rápida. Lo que podemos hacer es agarrarnos de un cronograma sencillo. Primero, dividir todas las tareas que vamos a tener que hacer para poder tener el juego 100% completado. Si alguna de esas tareas toma demasiadas horas, dividir esas tareas en tareas más pequeñas. Cuando tengamos las tareas lo más pequeñas y mínimas posibles, ajustamos todas estas tareas en un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es una lista de tareas a realizar ordenadas en un orden cronológico,
que nos permitan poder ir viendo cuándo se realizará cada una de estas tareas. Lo ideal es que estén definidas en horas, pero si gustas puedes definirlas en días, puedes definirlas en semanas. Yo recomiendo particularmente definirlo en horas, que sean tareas lo más pequeñas posibles. Una vez que ya tenemos definido nuestro cronograma, lo que nos toca es poder hacer uso de él y estimar más o menos cuánto es lo que nos estaría costando poder realizar este proyecto. Esto es para darnos una estimación de si sale rentable o no desde el punto de vista económico. Y también podríamos considerar desde el punto de vista del tiempo que va a tardar. Atentos aquí. En el propio documento de ejemplo, se puede notar que el cronograma está después de la definición de cuánto va a costar en total el proyecto. Esto es así porque se elabora una ficha en la que en la ficha queda constancia de múltiples datos que te ayudan a poder ver el proyecto de forma rápida y poder comparar diferentes fichas de proyecto y con eso poder hacerte una idea de si el proyecto es rentable más que algún otro proyecto. Así que no te preocupes si algunas cosas en el documento se van rellenando de forma desordenada, porque al final todo tiene un orden que garantiza que las cosas estén en la forma más adecuada posible. Ya para terminar con la fase de planificación, y ahora que sabes que el documento no se rellena de forma lineal, sino de una forma un poco desordenada, es importante que tengas en cuenta qué conceptos se van utilizando primero y cuáles después. En este caso, el primer concepto de la comunicación era el poder definir las bases del proyecto, la visión del proyecto. En el caso de la planificación, el concepto sería poder ver cuánto nos va a tardar poder realizar esto y cómo poder realizarlo. Muy bien, por fin ya entramos en la fase de diseño, que es la fase que más nos interesa, puesto que en esta fase nosotros ya vamos a poder hacer una maqueta de cómo estaría funcionando nuestro videojuego. Y es aquí donde se marca la verdadera diferencia, porque si tú te das el tiempo de poder hacer un documento de diseño de cómo va a funcionar tu videojuego, te estás ahorrando el tener que hacer un prototipo completamente programado y ya funcional de cómo va a estar tu videojuego, lo cual en algunos casos, como es mi caso, por ejemplo, un 4X, podría tomarte meses el poder tener un prototipo funcional. Y aquí quizás con una semana o dos desarrollando tu GDD, ya podrías tener una idea de cómo va a quedar tu proyecto y si se ve atractivo o no se ve atractivo. Partiendo de esa base, ya podrías lanzarte a hacer algunos prototipos sencillos para probar las mecánicas base, pero esto, como te digo, es el corazón de un GDD. Entonces, ya para partir con el diseño, lo que nosotros podríamos hacer es elaborar nuestros diagramas de clase. Un diagrama de clase te permite poder entender cómo están funcionando las estructuras de los datos dentro de tu juego, además de las acciones que realizan diferentes objetos en tu juego. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con objetos? A el personaje, el jugador, los enemigos, el inventario o cualquier otro tipo de objeto clasificable que pueda tener alguna característica particular. Todo eso se puede englobar en una clase y las clases contienen atributos y métodos. Los atributos y los métodos, para que se entiendan fácil, un atributo es una característica. Por ejemplo, si yo digo un lápiz, el lápiz puede tener la característica de tener un color. Y por otro lado, los métodos son aquellos que ejecutan acciones. Por ejemplo, en el caso del lápiz, escribir. Eso reduciendo mucho la explicación para que se pueda entender. Ahora, hay relaciones entre estas clases. Estas clases no son objetos aislados, sino que interactúan entre ellos. Como estoy tratando de explicar esto para cualquier persona que no sepa programación, vamos a dejarlo sencillamente en conexiones simples. Con una línea. Si algo interactúa con algo, lo vamos a conectar con una línea. Pero para que ustedes sepan, hay diferentes tipos de relaciones que pueden tener las clases. Y estas se representan con diferentes tipos de línea.
que une una clase con otra. Para poner un ejemplo, está una que se usa muchísimo, que es la herencia, y si a ustedes les interesa aprender más de ello, los insto a que puedan investigar cómo hacer un diagrama de clase y cómo utilizar las relaciones. Pero para este caso, creo que ya nos sirve bastante poder hacer una relación sencilla con una línea. Y bueno, una vez terminado ya nuestro diagrama de clase, nos toca poner a hacer el diagrama de flujo. Pero antes de poder hacer el diagrama de flujo, quiero aclarar que no estoy explicando a profundidad todo lo que hay que hacer en un diagrama de clase ni en un diagrama de flujo, porque si no este video sería eterno. Espero que ustedes puedan investigarlo. Y si no quieren investigarlo, porque no quieren, les aburre o lo que sea, tienen el ejemplo en el documento que les subí para que lo puedan editar ustedes mismos y hacerse una idea de cómo funciona. La idea es tener una referencia, no es que sea 100% exacto. Siguiendo con el diagrama de flujo, lo que nosotros deberíamos hacer es enfocarnos en replicar todo el proceso que va a llevar el usuario dentro de nuestro juego. Dónde va a dar clic, cómo se va a mover, toda esa clase de interacciones que él va a realizar con el juego. Para esto utilizaremos la estructura lógica de si hace esto, entonces pasa esto otro. De esa forma podremos elaborar un árbol de opciones en la que si el usuario hace una u otra cosa, vayan produciéndose diferentes resultados. Y esos diferentes resultados permitan nuevas elecciones para otros diferentes resultados. Y así hasta poder lograr el finalizar el juego o cerrarlo. Pasamos a la fase de programación. En la fase de programación no es necesario anotar nada en el documento, así que supongo que tendremos que saltarla. Pasamos entonces a la fase de pruebas y despliegue. Ya una vez terminado esto, lo que ya podemos pasar a hacer son las pruebas. Y esta parte es bastante importante porque te permitirá poder determinar muchos cambios futuros que podrías hacer o proyectar el juego y una posible secuela. Además, aquí podrás corregir todos los errores que pudiste haber cometido y el dejarlos anotados será bastante importante porque después puedes revisar un historial de qué fue lo que pasó. Y todo esto puedes encontrarlo en el documento que elaboré y es totalmente opcional poder hacerlo porque las pruebas depende de ti si vas a querer llevar un control de cómo se están haciendo, pero yo te recomiendo llevarlo aunque sea algo bien primitivo, pero solamente para que puedas tener un historial de qué fue lo que pasó o cuáles fueron los bugs para que hagas un aprendizaje sobre ello. Si no lo escribes en ninguna parte, las cosas se olvidan. Además te puede servir para futuros bugs en diferentes otros juegos que hagas a futuro, sobre todo si los juegos van a tener relación entre sí. Muy bien, y esto sería absolutamente todo lo que necesitas saber acerca del documento que elaboré como plantilla para que puedas hacer tu GDD. Ahora, es importante que sepas que hay muchas cosas dentro del documento que tú tendrás que investigar por ti mismo. Así que si no entiendes algo, ve corriendo e investiga qué es lo que significa. Si no entendiste mi explicación dentro del mismo documento, ya que me enfoco bastante en explicar las cosas. Y si tienes dudas, no olvides dejarlas en los comentarios. Eso sería todo, y suscríbete para poder estar atento a más contenido similar. Nos vemos en la próxima.